Hay relatos en la Biblia que despiertan admiración, otros que inspiran fe y algunos que incomodan profundamente. Este es uno de ellos. No por lo que dice a simple vista, sino por lo que insinúa cuando se lee con atención. Es una historia que incomoda porque no ofrece respuestas fáciles y deja en el aire una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llevarnos la desesperación? Lot había sobrevivido a la destrucción de Sodoma. Escapó con vida junto a sus 2 hijas, dejando atrás una ciudad devorada por fuego y azufre. No hubo tiempo para mirar atrás, ni para despedidas. Solo ruinas, cenizas y un futuro incierto. Sin su esposa, sin refugio ni comunidad, el silencio de la montaña se convirtió en su única compañía. La tragedia no había terminado, apenas comenzaba. Se refugiaron en una cueva, alejados del mundo, en un aislamiento tan físico como emocional. La Biblia narra este episodio en Génesis 19, en sus últimos versículos. Allí, sin hombres alrededor, sin esperanza de descendencia ni señales de un mañana, las hijas de Lot tomaron una decisión. No fue por lujuria, ni por rebeldía, sino, según ellas, por una necesidad ancestral: preservar la vida. Nadie habló con ellas. No hubo consejo, ni consuelo, ni otra voz que les ofreciera una alternativa. Ellas creían que la humanidad entera había desaparecido. En su mente, lo que harían no sería inmoral, sino necesario. Embriagaron a su padre sin que él supiera lo que ocurría, y así, en noches separadas, ambas quedaron embarazadas. La Biblia lo dice sin adornos. El lector, en cambio, rara vez lo asimila sin incomodidad. Los hijos nacidos de aquel acto se llamaron Moab y Ben-Amí. Con el tiempo, se convirtieron en los antepasados de 2 pueblos, los moabitas y los amonitas. Naciones reales, mencionadas a lo largo del Antiguo Testamento. Pero más allá del dato genealógico, queda una inquietud suspendida: ¿era esto un relato de supervivencia? ¿O un reflejo de lo que ocurre cuando la desesperanza eclipsa toda referencia moral? Este pasaje ha sido interpretado de formas muy distintas a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como una advertencia sobre los efectos del aislamiento extremo. Otros creen que revela cómo el trauma colectivo puede alterar el juicio moral. Pero también están quienes consideran que el relato guarda una dimensión simbólica, casi profética, donde los hijos nacidos en la oscuridad representan futuras tensiones entre pueblos hermanos. En el mundo antiguo, la descendencia lo era todo. Era la forma de existir más allá de la muerte, de dejar una huella en la historia. Sin hijos, la identidad de una familia se desvanecía. Tal vez, desde esa mentalidad, las hijas de Lot no actuaron por egoísmo, sino por una urgencia existencial. Su mundo había colapsado, y traer vida, aunque fuera de un modo tan desconcertante, era una forma de resistir al olvido. Es fácil juzgar esta historia desde el presente, con nuestras normas y certezas. Pero en el contexto bíblico, muchas veces las decisiones extremas surgen de escenarios extremos. Este relato no pretende justificar, pero tampoco condenar abiertamente. Solo presenta los hechos, como si invitara al lector a reflexionar, a ponerse en el lugar del otro, a mirar más allá de lo evidente y preguntarse: ¿qué habrías hecho tú en su lugar? El silencio de Lot en esta historia también es inquietante. No se opone, no reacciona, no parece consciente de lo que ocurre. ¿Era ignorancia real o una forma simbólica de desconexión? Su figura, que antes fue protegida por ángeles y advertida por Dios, ahora se muestra pasiva, desorientada, perdida. Es como si la historia quisiera mostrarnos que incluso los sobrevivientes pueden quedar atrapados en el vacío. Nada volvió a saberse de las hijas de Lot después de este episodio. No hay juicios explícitos, ni castigos divinos, ni redención. Solo quedan los nombres de sus hijos y el eco de una acción que aún hoy genera controversia. Si este tipo de historias te invitan a reflexionar, suscríbete para no perderte más relatos como este. A veces, lo incómodo también merece ser contado. Moab y Amón, los hijos nacidos en aquella cueva, no serían simples nombres perdidos en una genealogía. Con el tiempo, sus descendientes fundaron 2 pueblos que tendrían un papel constante en la historia de Israel.
Moabitas y amonitas aparecen una y otra vez en el Antiguo Testamento, a veces como enemigos, otras como vecinos incómodos, pero siempre como recordatorio de un origen marcado por la sombra de lo impensable. Los moabitas, por ejemplo, fueron protagonistas en episodios de conflicto con Israel, pero también en historias de redención. De entre ellos nacería Ruth, una mujer moabita que cambiaría el curso de la historia bíblica al convertirse en bisabuela del rey David. Esto plantea una paradoja poderosa: de una situación moralmente ambigua pudo surgir una línea que desemboca, siglos después, en uno de los personajes más importantes de la fe judía. Este tipo de conexiones en la Biblia no suelen ser casuales. A menudo, los relatos más turbios se entrelazan con los más luminosos, como si la historia sagrada insistiera en recordarnos que la redención puede brotar incluso de los orígenes más oscuros. La genealogía de Jesús, narrada en los Evangelios, incluye a Ruth. Lo que comenzó en una cueva, bajo circunstancias dudosas, termina formando parte del relato de salvación. Pero también hay otra lectura. Algunos estudiosos ven en esta historia un contraste deliberado: mientras Abraham confía, espera y recibe una promesa, Lot toma decisiones impulsivas y termina en una espiral descendente. La línea narrativa parece poner en tensión dos formas de actuar frente a la incertidumbre: confiar en el tiempo de Dios, o actuar por miedo, buscando soluciones humanas ante el silencio divino. Tal vez, el relato de Lot y sus hijas nos confronta con esa tensión interior que todos sentimos alguna vez, cuando parece que Dios guarda silencio. ¿En qué confiamos realmente? ¿En nuestra lógica, en nuestras emociones, o en algo más grande que no terminamos de entender? La historia no juzga abiertamente, pero nos pone frente a un espejo. Y lo que refleja no siempre es cómodo de mirar. Piensa por un momento en el silencio de aquella cueva. No había oraciones, ni voces celestiales, ni profetas que dieran dirección. Solo el eco de la incertidumbre. El fuego de Sodoma había quedado atrás, pero en el interior de esas montañas ardía otro tipo de fuego, el de la confusión, la culpa, la necesidad de sobrevivir. El relato, sin decirlo directamente, deja sentir ese peso con cada línea. La Biblia no nos muestra remordimiento explícito, ni diálogo entre las hermanas después del hecho. Ese silencio narrativo es, en sí mismo, una forma de hablar. Habla del tabú, de lo indecible, de aquello que incluso los textos sagrados prefieren sugerir en lugar de detallar. Y ese recurso, lejos de debilitar el relato, lo hace más humano. Porque hay cosas que duelen tanto, que ni siquiera los antiguos sabios pusieron en palabras. Desde lo visual, podemos imaginar una escena cargada de sombras. La luz tenue del fuego contra las paredes de piedra, los rostros marcados por el cansancio, los cuerpos cubiertos por ropas ásperas, el silencio interrumpido solo por el crepitar de la madera. No hay ciudades, ni multitudes, ni esperanza. Solo el aislamiento. Un vacío donde las normas sociales se disuelven y las decisiones se vuelven extremas, incluso irreconocibles. El relato de Lot y sus hijas también puede entenderse como una advertencia sobre lo que ocurre cuando las personas quedan sin comunidad, sin guía, sin contención. En tiempos antiguos, la tribu era contención emocional, estructura moral y protección espiritual. Al perder todo eso, lo que queda es el instinto. Y el instinto, aunque puede salvar, también puede distorsionar. Esa es una verdad que sigue vigente miles de años después. Lo más inquietante es que el texto nunca condena ni a Lot ni a sus hijas de manera explícita. No hay castigo, ni juicio divino inmediato. Solo consecuencias históricas. Como si la Biblia reconociera que hay actos que nacen de lugares tan oscuros y complejos que no caben en la simple categoría de bien o mal. Y eso, tal vez, es lo que más incomoda, la ambigüedad moral. En muchas culturas antiguas, las historias servían no solo para informar, sino para provocar preguntas. No todo estaba escrito para ser explicado. Algunos relatos, como el de Lot y sus hijas, parecen existir para incomodar, para dejar una espina clavada en la conciencia. Su ambigüedad es su fuerza. Nos empuja a explorar nuestras propias reacciones. ¿Por qué nos perturba tanto? ¿Qué revela esa incomodidad sobre nosotros mismos?
Este relato también nos muestra que la Biblia no es un libro de perfecciones. Está lleno de personajes rotos, de decisiones cuestionables, de caminos difíciles. Y, sin embargo, todos ellos forman parte de una historia mayor. Una historia que no idealiza al ser humano, sino que lo presenta tal como es, complejo, contradictorio, vulnerable. Tal vez ahí radica la fuerza de este pasaje. En que no busca agradar, sino confrontar. Al leer Génesis 19 hasta el final, no encontramos moralejas claras ni frases que orienten la interpretación. Solo una pausa. Un cierre abrupto, casi incómodo. Esa elección narrativa es intencional. Porque hay historias que no se deben cerrar con explicaciones, sino dejar abiertas para que el lector las complete. El silencio final no es olvido, es espacio para pensar. Es una puerta que no se cierra del todo. A lo largo de los siglos, teólogos, filósofos y estudiosos han debatido qué hacer con este episodio. Algunos intentaron suavizarlo, otros lo ignoraron por completo. Pero hay quienes lo han defendido como un ejemplo valioso de lo que significa ser humano frente al colapso total. Porque cuando todo desaparece, la ciudad, la familia, la estructura, lo único que queda es una pregunta: ¿quién soy cuando no queda nadie para decirme quién debo ser? Esa pregunta es universal, atemporal y trasciende lo religioso. No es exclusiva de Lot ni de sus hijas. Todos, en algún momento, enfrentamos la oscuridad del aislamiento, la necesidad de decidir sin tener claridad. Y aunque nuestras elecciones no sean tan extremas, el dilema de fondo es el mismo: ¿cómo actuar cuando el mundo ya no es el que conocíamos? ¿Qué principios permanecen cuando todo lo demás se ha derrumbado? La historia de Lot y sus hijas no necesita adornos para generar impacto. Su crudeza habla por sí sola. Pero su verdadero peso no está solo en lo que ocurrió dentro de aquella cueva, sino en lo que despierta en quien la escucha. Porque detrás del silencio, del desconcierto y de la ambigüedad, hay una verdad ineludible: en los momentos más oscuros, es cuando el alma humana se revela tal como es. Algunos verán esta historia como una advertencia, otros como un ejemplo de resiliencia trágica. Tal vez no haya una sola forma correcta de interpretarla. Y quizá esa sea la intención. Nos obliga a mirar de frente una escena que no queremos ver, y al hacerlo, pone a prueba nuestros valores, nuestra empatía e incluso nuestra forma de leer lo sagrado. ¿Es posible que una historia tan incómoda tenga algo valioso que enseñarnos? No todo en la Biblia está ahí para consolar. Algunas páginas están escritas para incomodar, para incompletar, para interrumpir nuestras certezas. El relato de Lot y sus hijas es una de esas páginas. Su poder no está en ofrecer respuestas, sino en obligarnos a hacernos preguntas. Preguntas que no se responden rápido. Preguntas que, tal vez, cada uno deba responder en el silencio de su propia cueva. ¿Y tú qué piensas? Este relato habla más de la fragilidad humana, de la necesidad de sobrevivir, o de algo más profundo que aún no hemos entendido del todo. ¿Qué interpretación le das tú a esta historia, con todo lo que implica? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Lo que piensas puede darle a otro una nueva forma de mirar este pasaje. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te hizo pensar, si tocó alguna fibra de tu conciencia o despertó una emoción inesperada, te invito a quedarte. En este canal encontrarás más relatos que no buscan convencerte, sino acompañarte en el camino de pensar distinto. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Pero sobre todo, sigue preguntándote cosas. Porque a veces, las mejores respuestas nacen de las preguntas más difíciles.